Rueda por favor por el chat cuando empiece ya a grabar. Damos ya inicio. Perfecto. Listo. Ahora sí, buenas noches para todos los participantes de este curso de manejo de cirugía de trauma. Estamos en presencia del doctor Francisco Vera. Él es médico cirujano egresado de la Universidad de Integración de las Américas de la Promoción 2017 y es residente de tercer año de cirugía de trauma en el Hospital de Traumas. Entonces, de parte mía, doctor, muchísimas gracias por esta colaboración y espero que le guste a todos. Buenas noches a todos. Ya vamos a dar inicio enseguida a la presentación. No sé si están viendo, ¿les sale en la pantalla la presentación? Todavía no, doctor. Yo le aviso cuando aparezca. Ahora sí. ¿Ahora? ¿Sí? ¿Le está saliendo? Sí. Perfecto. ¿Todo bien la presentación? Sí, súper bien. Puedes ver si es que corre, que es uno de los pequeños problemas de celular. Perfecto. Sí, Ok, corre. entonces Excelente. Deja vamos a tocar dar entonces. inicio, vamos a dar inicio esta noche al trauma torácico y sus manejos. Yo soy el doctor Francisco Vera González, soy médico residente de tercer año de cirugía de trauma en el Hospital de Trauma. Y vamos a hablar un poco en cuanto al trauma torácico y su manejo. Vamos a dar una pequeña introducción en cuanto a lo que es el trauma torácico y una pequeña epidemiología también. El 20% de las muertes es causada por el trauma a nivel torácico. Este porcentaje es sacado del libro de Mattox, es un libro que nosotros usamos para el trauma a nivel del hospital y es un pequeño porcentaje de lo que se ve en Estados Unidos. Este porcentaje también se acerca bastante acá a nuestro país o puede aumentar más también. De 10 a 15% de los traumas cerrados de tórax requieren cirugía. Eso quiere decir que mayormente se requiere una fijación a nivel de las fracturas costales para que el paciente pueda tener una mejor evolución. No solamente el trauma torácico es un trauma único, sino que se asocia también la mayor parte de los pacientes que podemos tener en el servicio de urgencia a un trauma abdominal de cráneo y de extremidades, siendo fracturas de miembros superiores e inferiores que se asocian al trauma a nivel torácico. El trauma torácico puede resultar en una insuficiencia respiratoria, un shock hemorrágico a causa de las múltiples fracturas costales y las lesiones de los vasos que se encuentran en la cavidad intratorácica. Esto va a conllevar a una mala ventilación y oxigenación del paciente, lo cual nosotros tenemos que optimizar en cuanto a eso para que el paciente pueda evolucionar de la mejor manera. Los traumas que producen, es decir, los traumas que producen nivel fracturas, sea costales o un tórax inestable o afecte a nivel pulmonar, puede producir, como yo dije, lesión a nivel de los pulmones, el corazón, los grandes vasos o vísceras abdominales superiores, ya sea el vaso o el diafragma. En este caso, el vaso o el hígado, en este caso, si el diafragma está con una laceración, puede afectar también a esos órganos intraabdominales. Vamos a empezar con una definición de lo que es trauma a nivel torácico. El trauma torácico podemos definirlo como cualquier agresión o trauma sobre las paredes del tórax que producirá un daño en las estructuras sólidas, como dije, pues el vaso, el hígado, y las partes blandas comprendidas dentro de la caja torácica. En cuanto a una clasificación, podemos denominarla un trauma penetrante o un trauma cerrado. En cuanto al trauma penetrante, cuando nosotros sabemos que es penetrante, cuando afectó la pleura parietal. Las causas de un trauma penetrante, que voy a hablar más adelante, puede ser por proyectil de arma de fuego o arma blanca. Nosotros podemos tener un trauma a causa de un proyectil o un arma blanca,
pero si es que no daña la pleura parietal, no se considera un trauma penetrante. En ese caso se considera solamente un trauma de partes blandas al nivel donde se produjo la agresión. Y también la otra clasificación es un trauma cerrado. En cuanto al trauma penetrante del tórax, como ya dije, las causas pueden ser por proyectil de arma de fuego o arma blanca. Pueden causar una lesión directa a nivel de las estructuras intratorácicas o causar fracturas costales conminutas con fragmentos óseos que lesionen los vasos intercostales y el parénquima pulmonar, causando lo que se llama también una contusión pulmonar. Como dije, la manifestación más común en cuanto al trauma penetrante es cuando altera la pleura visceral y parietal, más bien la parietal, modificando la presión que existe dentro de la pleura y resulta en un neumotórax. En cuanto al trauma cerrado, las causas podemos citar que son producidas por una desaceleración rápida, en este caso accidentes de vehículo automotor, ya sea de vehículos, motocicleta, también puede ser una de bicicleta, de ciclos, y caídas sea de propia altura o de una altura ya sea importante. Puede ser también causada por un impacto directo, un objeto contuso o una compresión, un peso ya sea mayor que afecte a nivel de la pared torácica. El trauma puede resultar en múltiples fracturas costales adyacentes, produciendo un tórax flácido, lo que voy a hablar más adelante, con un movimiento paradojal y altera esta lesión, la ventilación del paciente. Se puede producir también un shock hemorrágico por hemotórax, que voy a hablar también más adelante, y la causa suele ser, la causa de la hemorragia suele ser la lesión de las arterias intercostales, la arteria mamaria o torácica interna, y menos frecuente de los vasos biliares mayores, sea la arteria pulmonar, la vena pulmonar. En algunos casos puede haber también un hemotórax a causa de lesiones por heridas cardíacas o estructuras abdominales, sea hígado o vaso, si el diafragma ha sido lesionado, como ya mencioné anteriormente. En cuanto a las lesiones de la pared torácica, son las más comunes en el trauma torácico cerrado. Como dije, los accidentes de vehículo automotor son mayormente la causa de este trauma. Y va desde una simple fractura costal a un tórax flácido o inestable, que voy a hablar más adelante. Y nosotros, cuando tenemos estos tipos de traumas, lo más importante es saber diagnosticar en su momento y para poder tener un tratamiento que sea óptimo para el paciente. Vamos a empezar a hablar de las fracturas costales. En cuanto a las fracturas costales, nosotros determinamos al examen físico, cuando evaluamos al paciente, si presenta un dolor o una sensibilidad en el área del trauma, nos relaciona a una probable fractura costal. Las fracturas costales múltiples, que es un tórax inestable, se puede considerar un marcador de trauma severo, quiere decir que el trauma fue muy importante, y se asocia mayormente a una contusión pulmonar. Las fracturas costales a nivel inferior pueden dañar las estructuras intraabdominales, ya sea el vaso o el hígado. Por anatomía sabemos que el vaso está relacionado con la séptima, octava, novena costilla, y si hay fractura a ese nivel, nosotros debemos realizar los estudios correspondientes y el examen físico correspondiente para determinar si hay una lesión, ya sea de hígado o vaso, a ese nivel. Y también determinar si hay una lesión o no del diafragma. Las primeras costillas raramente se fracturan en los traumas porque están muy bien protegidas por el nivel muscular, del nivel muscular intratorácica, pero en caso de que haya una fractura de las primeras costillas, se debe evaluar si hay lesión de grandes vasos o a nivel del plexo braquial. En cuanto al manejo de las costales, lo primero que debemos hacer cuando ingresa nuestro paciente en el servicio de urgencia o donde nosotros estemos, realizar una correcta evaluación, sea en la parte de la historia clínica, preguntarle todos los antecedentes y realizar el examen físico correspondiente. Posterior a eso, realizar las medidas generales de los pacientes traumatizados,
hidratarle al paciente, la correcta analgesia, porque una correcta analgesia en los pacientes que tienen trauma a nivel torácico mejora el dolor que están sintiendo, porque el dolor va a producir que no ventile bien el tórax y no oxigene, y posterior a eso va a conllevar a otras patologías. Entonces, lo mejor sería, cuando el paciente traumatizado ingresa, realizarle una correcta analgesia. También realizarle una radiografía o una tomografía de tórax para poder diagnosticar a qué nivel está la fractura o qué otras lesiones asociadas al trauma de tórax puede presentar el paciente. Pues si es que presenta, como ya le mencioné, un tórax inestable, asociada a una contusión pulmonar, lo que nosotros veríamos en la tomografía de tórax. Las costillas generalmente se estabilizan en 13 meses con un buen manejo conservador, si es que no hay complicaciones, sea por una neumonía, otras complicaciones que conllevan a una internación prolongada y un seguimiento ya del paciente internado en sala o en el servicio de urgencia. Y la estabilización quirúrgica es pocas veces requerida, como ya mencioné en la introducción, un día 15% de los pacientes requieren una intervención quirúrgica en cuanto a la fijación de las fracturas costales. Podemos hablar también de la fractura del esternón, que resulta del impacto directo, sea contra el volante del vehículo automotor, o en caso del manubrio de la motocicleta, o en ocasiones durante la reanimación cardiopulmonar en pacientes ancianos, como ellos tienen ya un tórax muy lábil. Entonces al realizar dicha maniobra nosotros podemos llegar a fracturarle el esternón. Por eso hay que tener mucho cuidado en cuanto a eso. La contusión cardíaca también puede ocurrir, pero es el riesgo bajo en cuanto a eso. Una lesión, una fractura esternón comprobable, lesión cardíaca, tenemos que realizar un electrocardiograma, también pedirle las enzimas cardíacas correspondientes, sea troponina I o creatinina, para determinar si hay una probable lesión a nivel cardíaca. Como dije, en cuanto al manejo de la fractura de esternón, como serían otras fracturas, lo primero que debemos hacer la historia clínica, el examen físico, una correcta analgesia, radiografía de tórax lateral. En la posición anteroposterior no vamos a poder ver de la mejor manera la fractura de esternón, y una tomografía de tórax también en caso de que tengamos en el servicio. Como ya mencioné, si es que hay una probable lesión cardíaca, tenemos que solicitar al paciente un electrocardiograma y un laboratorio en cuanto lo más importante serían las enzimas cardíacas. Si el paciente presenta crónico y persistente en cuanto a la estructura del esternón, o cuando hay una deformidad cosmética importante, ahí está indicado la cirugía. O en todo caso, si el paciente tiene otras complicaciones asociadas y lleva a una intubación orotraqueal y un manejo en terapia, para que el paciente pueda tener un destete y ser desvinculado de la asistencia respiratoria mecánica, en ese caso también está indicado la fijación de la fractura de esternón para que el paciente pueda mejorar su evolución y pueda salir más rápido de terapia. Otra patología, vamos a hablar del tórax flácido inestable, que representa la lesión más seria en cuanto a la pared torácica, como ya mencioné. Pues puede ser debido por accidente de vehículo automotor o un impacto directo. En cuanto a la definición de un tórax inestable, podemos denominar lo que es la fractura de dos o más costillas adyacentes en múltiples partes, en una interrupción torácica, y el movimiento paradojal de este segmento flácido es su diagnóstico patognomático, que voy a mostrar después un video en cuanto a eso. La pared del tórax inestable se mueve hacia adentro durante la inspiración como resultado de la presión torácica
de la presión intratorácica negativa. La alteración de la respiración asociada a esta lesión del tórax disminuye la eficiencia de la ventilación y la habilidad para que pueda toser al paciente. Esa habilidad de toser del paciente, si está disminuido, puede llevar a un mal manejo de secreciones, y esas secreciones pueden conllevar después a una neumonía, después a atelectasia, y se va complicando el paciente. Eso también nosotros ayuda mucho la analgesia, también para poder disminuir el dolor a nivel de la tiene también un buen manejo en cuanto a las secreciones. Acá podemos ver en la imagen las múltiples fracturas costales adyacentes de una costilla. Esto es lo que nosotros denominamos el tórax inestable. Acá podemos ver un video. Este es ya más en vida. Podemos ver, este es un paciente que ingresó en el servicio de urgencia. Este es un paciente con una accidente de vehículo automotor que impactó por el tórax a nivel del volante. Es patognomónico del tórax inestable. Durante la expiración del tórax ingresa hacia adentro. Pueden ver ahí también el tetrillo al lado derecho. Esto es patognomónico de un tórax inestable. En cuanto a su manejo, como las otras fracturas, lo primordial es la clínica, el examen físico. Solicitó una radiografía de tórax para evaluar cuántas fracturas presentó el paciente. La analgesia, hidratación, oxigenación, que es lo primordial en este tipo de pacientes. Y la intubación orotraqueal si presenta un deterioro significativo en cuanto a la función pulmonar. Si el paciente está desaturando menor al 92%, un parámetro X, digamos, y si presenta deterioro en cuanto a la función pulmonar, nosotros tenemos que conllevar la intubación orotraqueal y a una asistencia respiratoria mecánica para poder también aspirar las secreciones que presenta el paciente, y posteriormente una internación en terapia donde se le va a realizar fisioterapia respiratoria, una mejor evaluación de dicho paciente, ¿verdad? Y como ya le mencioné anteriormente, la estabilización quirúrgica de estos pacientes es cuando el dolor persiste, en caso si el paciente está lúcido, y en caso si el paciente está en terapia, para que puedan ser detectados del ventilador, es decir, de la asistencia respiratoria mecánica. En ese caso está indicado la estabilización quirúrgica. Esta es una imagen de un paciente que nos teníamos nosotros en terapia, de un tórax inestable, de una cirugía en la que yo participé. Acá podemos ver la fijación de las múltiples fracturas costales que presentó el paciente. Se le colocan placas y tornillos a nivel de las múltiples fracturas que estuvo. Una vez colocado estas placas y tornillos, el paciente posteriormente pudo ser destetado del ventilador y pasó después posteriormente a sala común con una buena evolución, y una semana posterior salió de alta del servicio. Para esta cirugía se realiza una incisión, la cirugía se llama una toracotomía axilar vertical amplia para poder acceder a nivel del foco de la fractura. Otra patología es la contusión pulmonar, que aproximadamente 20% del trauma, es un 20% del trauma contuso severo. 50-60% de estos pacientes que presentan una contusión pulmonar requieren asistencia respiratoria mecánica, y con una mortalidad de 25%. En cuanto a la definición, podemos decir que es una lesión del parénquima pulmonar que produce un edema y hemorragia a nivel del espacio alveolar, con pérdida de la función pulmonar normal.
se desarrolla en pocas horas, días, llevando a una alteración del intercambio gaseoso y reduciendo la complacencia pulmonar. Acá en la imagen podemos observar que esta es una imagen representativa, ¿verdad? Donde se puede observar la contusión a nivel pulmonar, que puede llevar a una complicación de un síndrome de insuficiencia respiratoria aguda y posterior a una neumonía. En cuanto al manejo de los pacientes con contusión pulmonar, el examen físico se suele realizar pocas veces. En este caso, la imagen en cuanto a la tomografía sería lo primordial para poder determinar si el paciente está o no con una contusión a nivel pulmonar. Estos pacientes deben quedar en observación en la sala de urgencia o en sala. Hay que tener mucho cuidado en cuanto a la hipoxemia del paciente, por eso se debe controlar la saturación. Una hipoxemia tardía puede llevar posteriormente a un síndrome de insuficiencia respiratoria aguda en estos pacientes. En cuanto a la imagenología, en una radiografía de tórax podemos observar luego de 24 a 48 horas recién una contusión pulmonar, pero la tomografía de tórax al ingreso es lo más sensible y específico en cuanto a estos pacientes traumatizados. Debemos de tener una mínima hidratación parenteral a estos pacientes, no hidratarle, porque eso conllevaría a mayor edema a nivel pulmonar y sobrecargarle al paciente y llevarle a un edema de pulmón o un derrame pleural. Por eso tenemos que tener una mínima hidratación. Lo normal que nosotros solemos hacer la hidratación en nuestro servicio es de 14 a 28 cc hora nomás en cuanto a la hidratación. Tener también una correcta analgesia, oxigenoterapia y una fisioterapia respiratoria correspondiente, control de la saturación, pedirle los laboratorios correspondientes, la gasometría es lo más primordial para ver si el paciente no está en una acidosis, una alcalosis, sea respiratoria o metabólica, y también para controlar su exceso de base para ver si el paciente está bien hidratado. Normalmente, si es que el paciente no presenta otro trauma asociado al nivel torácico, se resuelve la contusión pulmonar en 3 a 5 días si es que no hay complicación también en cuanto a una insuficiencia respiratoria o una neumonía. Y en caso de que el paciente, en los casos más severos que afecten la función pulmonar, requiere en esos casos nosotros tenemos que intubar a la paciente y conectarla a un respirador para posteriormente llevarla a terapia. En cuanto al neumotórax, el neumotórax es en el trauma torácico se asocia comúnmente a lesiones del parénquima pulmonar, la lesión pulmonar por laceración o punción, es decir, sea producto de un trauma contuso penetrante, resulta en la salida de aire al espacio pleural. Las causas de un neumotórax pueden ser, como ya dije, puede ser un trauma a nivel contuso, un trauma penetrante por proyectil de fuego o arma blanca. También podemos tener otras causas, que puede ser iatrogénica o no iatrogénica. Iatrogénica en cuanto a los procedimientos médicos, al realizar una vía venosa central o una intubación traqueal. En cuanto a la vía venosa central, hay que tener cuidado cuando se realiza una vía venosa central a nivel subclavia, porque la cúpula pleural está muy elevada en esos casos y podemos tener riesgo de hacer un neumotórax al paciente, o en caso de una intubación orotraqueal donde podemos tener lesión a nivel de la tráquea y producir un neumotórax también. O no iatrogénico, en caso que nosotros le intubamos al paciente y cuando se le estaban buceando en el servicio de urgencia, no enviarle un flujo de aire un flujo de muy excesivo que produzca un barotrauma en ese caso, o un volutrauma si es que el paciente está conectado a un respirador conectado a un respirador mecánico y se le envía mucho flujo de aire. En ese caso también puede llevar a un neumotórax.
El neumotórax también puede darse a causa de una compresión a nivel torácica, cuando hay un aumento de la presión intratorácica contra una glotis cerrada. En ese caso también se puede dar un neumotórax, y podemos clasificarle en un neumotórax simple, abierto o un neumotórax a tensión. En cuanto al neumotórax simple, debe ser considerado en cualquier trauma torácico. Eso quiere decir que cualquier paciente que ingresa a nuestro servicio con un trauma torácico probable, nosotros tenemos que pensar primero en que puede estar teniendo un neumotórax el paciente, y hay que descartar. Eso es lo primero que tenemos que descartar. Y el neumotórax simple ocurre cuando hay fuga de aire en el espacio pleural y la pared torácica. Su manejo es la clínica, en este caso la clínica. Si el paciente presenta disnea, disminución de los ruidos respiratorios a la ocultación, o está en una hipoxia en cuanto al control de la saturación, eso quiere decir que el paciente probablemente esté con un neumotórax, y vamos a confirmar ese diagnóstico con una radiografía de tórax, con una tomografía. También al examen físico, si constatamos nosotros una deformidad en cuanto a la pared torácica, a la palpación, se puede también determinar que probablemente esté teniendo un neumotórax el paciente. En caso de que nosotros confirmemos el neumotórax, va a depender de la clasificación. Si es un neumotórax grado 1, que podemos ver en la imagen de la izquierda, si es un neumotórax grado 1, en este caso se puede observar al paciente en la sala de urgencia, no todavía colocar un tubo de drenaje pleural, y solicitarle una radiografía de control a las 6 horas, que sería el manejo en estos neumotórax de grado 1. Y si es que el neumotórax en esa radiografía de tórax de control aumentó de tamaño, ahí recién nosotros le colocamos un tubo de drenaje pleural. A un neumotórax grado 2 y grado 3, el manejo inicial sí sería una colocación de un tubo de drenaje pleural. Posteriormente a la colocación del tubo de drenaje pleural, siempre debemos solicitar una radiografía de tórax de control para determinar una correcta colocación del tubo de drenaje pleural, y si está expandido o no el pulmón posterior a la colocación del tubo. Acá podemos ver la clasificación, como ya le mencioné, un grado 1, 2 y 3 del neumotórax, y esto sería lo que nosotros normalmente usamos para el tubo de drenaje. Estos serían los colectores donde se suele cargar con suero fisiológico. Suele ser una base de 300, de 500 ml, porque es un sistema sellado bajo agua. Estos son los trócares que se colocan a nivel de la pared torácica. Acá, por ejemplo, nosotros podemos observar un neumotórax. Acá del lado derecho. También existe el neumotórax oculto, en esta imagen anterior lo que quería mostrar es el neumotórax del lado derecho ya resuelto con un tubo de drenaje pleural. Acá que podemos ver la imagen, este sería el tubo de drenaje pleural. Bueno, también en cuanto al neumotórax oculto, el neumotórax oculto no vamos a identificar en la radiografía de tórax, sí en la tomografía. Se debe observar al paciente, que es el manejo en cuanto a este trauma. Si es que el paciente presenta un deterioro clínico, o en caso de que necesite asistencia respiratoria mecánica con ventilación positiva, en ese caso está indicado la colocación de tubo. Si es que no presenta esos parámetros, no se le coloca tubo al paciente. Acá podemos observar la imagen de la izquierda, una radiografía anteroposterior, donde no podemos nosotros observar acá el neumotórax, pero sí en la tomografía, que acá podemos observar el neumotórax, esta parte de la imagen. Esto es el neumotórax, que en la radiografía no observamos. Entonces esto es un neumotórax oculto. Se coloca tubo de drenaje pleural en este caso, porque si es que el paciente va a recibir, como dije, ventilación positiva, ese neumotórax puede aumentar de tamaño y ahí presentar un deterioro en cuanto a su función pulmonar. El neumotórax abierto, que es otra clasificación del neumotórax, también llamado lesión aspirante, se asocia al trauma penetrante de la pared torácica. El pulmón del lado afectado se colapsa
no puede expandirse porque la presión intratorácica se equilibra con la atmosférica, entonces eso conlleva también a un trauma mayor y también alteración de la fisiología del paciente. Su manejo sería la colocación de un apósito estéril parcialmente oclusivo, se coloca en el defecto de la pared torácica para restablecer la presión intratorácica negativa y así permitir al aire extravasado escapar del espacio pleural. Esto normalmente los libros van a también leer un parche oclusivo de 3 días, también se le dice a este manejo. Y posteriormente a eso se coloca un tubo de drenaje pleural y se cierra la pared torácica con puntos de sutura. Acá podemos observar, es un neumotórax abierto, y acá en la imagen de la derecha, cómo se debe colocar el apósito o gasa estéril, ocluyendo 3 vías y dejando un lado abierto. Y posteriormente a esto se coloca un tubo de drenaje pleural y se sutura la deformidad en cuanto a la pared. Otra clasificación en cuanto al neumotórax es el neumotórax atención. El neumotórax atención, acá en la imagen podemos ver cómo está totalmente colapsado el pulmón al lado derecho. Todo esto sería el neumotórax. Es una emergencia y requiere diagnóstico y tratamiento rápido. Si tenemos un paciente con neumotórax atención que nos llega a la urgencia, lo primordial es la clínica y el examen físico. Si nosotros, a medida que se acumula el aire en el espacio pleural, la presión intratorácica va colapsando el pulmón del lado afecto, como vemos en la imagen, desplaza el mediastino al lado opuesto y resulta en la compresión de la vena cava y la aurícula derecha con disminución del retorno venoso. Esto va a llevar a una hipotensión, taquicardia y disminución del gasto cardíaco del paciente. Como dije, nosotros si tenemos este paciente, no tenemos que esperar a tener primero una radiografía o una tomografía, sino que por el examen físico y la clínica nosotros ya nos guiamos, es lo más importante. Además, posteriormente a eso, realizar la hidratación parenteral, analgesia y oxigenación. En cuanto al examen físico, que es lo primordial en estos pacientes, en cuanto a la inspección, vamos a constatar una ingurgitación yugular o estima de trauma, sea una escoriación, una laceración a nivel del tórax. A la palpación vamos a constatar una crepitación o deformidad del tórax con abombamiento a nivel del emitórax afecto. A la percusión va a estar timpánico porque está lleno de aire. Y a la ocultación una disminución o ausencia de ruido respiratorio. Si en este caso nosotros tenemos todo esto en cuanto al examen físico, ahí ya tenemos que colocar un tubo de drenaje pleural y no esperar a la radiografía primero para poder terminar eso, porque el paciente posteriormente puede llegar a un paro respiratorio y eso nos hace de mucho agrado para nosotros. También el paciente puede tener una desviación de la tráquea, llevar a una insuficiencia respiratoria y o compromiso hemodinámico, como dije, como afecta la vena cava, puede llevar a una hemodinamia instable del paciente también. En cuanto al tratamiento, es una colocación de tubo de drenaje, como ya dije, de manera urgente. Si es que en nuestro servicio no tenemos un tubo de drenaje pleural, se debe colocar una aguja de descompresión con un punzo-cap a nivel del segundo espacio intercostal de la línea media clavicular o la línea axilar media antes de tener la imagen. Una vez que nosotros hayamos descomprimido con la aguja, posteriormente tenemos que colocar un tubo de drenaje pleural y solicitar después una radiografía correspondiente para poder tener un control en cuanto a la colocación y a la expansión pulmonar y posteriormente observarle al paciente, tener un monitoreo tanto también de su hemodinamia. Otra patología que nosotros vamos a hablar también es en cuanto al hemotórax. El hemotórax puede ser causado por un trauma a nivel contuso o penetrante, con resultado de un sangrado intratorácico importante. El origen de ese hemotórax puede ser una lesión a nivel pulmonar, vasos intercostales, venas pulmonares, arteria torácica interna, mamaria interna, corazón y los grandes vasos, o sea, la aorta o la vena cava. En cuanto a su manejo, como los demás traumas a nivel de tórax de la clínica, el examen físico. En cuanto al examen físico, nosotros vamos a constatar una disminución o ausencia del murmullo circular del lado afecto.
La diferencia con un neumotórax de atención va a estar en la percusión, que en este caso va a estar mate. En el caso del neumotórax de atención va a estar timpánico. Podemos tener también la desviación de la tráquea contralateral si es ya el neumotórax es masivo. Y se debe realizar las medidas generales, la hidratación, analgesia, oxígeno, y realizar una radiografía o una tomografía para poder confirmar el diagnóstico. Y el tratamiento definitivo, como lo demás, es colocación de tubo y observación, sea en la urgencia o en sala. Acá podemos ver la imagen en el emitor al lado izquierdo, en este caso, como está con una motora, está bien opaco en esta parte de la izquierda, y entonces esto es lo que se denomina neumotórax. Al lado izquierdo, en este caso, se tendría que colocar un tubo de drenaje pleural. El neumotórax masivo, que es otra una clasificación del neumotórax, sería la causa de un trauma penetrante, sea por arma de fuego mayormente, o arma blanca en muy pocos casos, con una hemorragia arterial que conlleva un manejo quirúrgico. Si el paciente ingresa a la urgencia debido a un proyectil de arma de fuego, está inestable, presenta un deterioro de la función pulmonar, debe ingresar rápidamente a cirugía, y se realiza en ese caso una cirugía denominada, se realiza una toracotomía anterolateral, ya sea derecha o izquierda, dependiendo del lugar del trauma, para poder determinar cuál es el tipo de lesión que tuvo ese paciente. Si tuvo una lesión a nivel cardíaco, a nivel pulmonar o a nivel de los vasos, que le esté inestabilizando en ese momento. En cuanto a la definición de un neumotórax masivo, podemos decir que es cuando nosotros colocamos el tubo de drenaje pleural, si ya tenemos el diagnóstico confirmado, a la colocación, si es que constatamos un drenaje de líquido hemático mayor a 1500 o a 2000 ml, eso se considera un neumotórax masivo que tiene que ingresar a quirófano. O si es que nosotros colocamos el tubo de drenaje pleural y persiste en la observación del paciente mayor a 200 ml hora durante 4 horas, eso también se considera un neumotórax masivo y debe ingresar a quirófano para poder determinar cuál es la causa que le conlleva a esa hemorragia intratorácica. El manejo, como mencioné, es monitoreo de la hemodinamia y de la función pulmonar. Si el paciente está estable, se observa. Si se coloca el tubo de drenaje pleural, si el paciente está estable, se observa, y en caso de que inestabilice, aunque sea mayor a 1500 o mayor a 2000 ml, deben ingresar a cirugía y realizar la cirugía correspondiente, como ya mencioné. Se debe observar, en cuanto a la observación del paciente, se debe realizar las medidas generales y control de débito del tubo de drenaje pleural y una radiografía de control. Y como mencioné, si es que está el paciente inestable, se debe realizar la cirugía, que es la toracotomía anterolateral, sea derecha o izquierda, dependiendo del lugar del trauma. El neumotórax, si no es correctamente drenado, puede llevar a un neumotórax retenido o coagulado, que es la falla del drenaje temprano y adecuado de dicho neumotórax. Como es que si no es tratado, eso conlleva a la infección y a la formación de un empiema, o puede organizarse produciendo un fibrotórax con atrapamiento pulmonar. En cuanto a su manejo de este neumotórax retenido, es cuando nosotros tenemos un paciente con neumotórax retenido, es directo para cirugía, se prepara al paciente, se interna en sala y se prepara al paciente para su cirugía. Se solicita todos los estudios correspondientes, sea laboratorio, orina, radiografía, un electro, su tipo de sangre para la cirugía y una evaluación clínica. Se prepara al paciente para dicha cirugía. Y normalmente estos pacientes, el tipo de cirugía que se realiza es una cirugía toracoscopía de vida asistida, para poder lavar esa cavidad torácica y poder drenar todo el coágulo que está retenido, que no fue drenado de manera correcta a su ingreso.
Y hasta ahí llegamos en cuanto al trauma torácico, de lo que normalmente, en base a mi experiencia en el hospital de trauma, nosotros solemos tener a los pacientes traumatizados. Espero le haya servido la charla y si es que tienen alguna pregunta, estoy abierto para poder responder. Excelente, doctor. Buenísima la conferencia. En serio, muchísimas gracias. No sé si alguno de los compañeros tiene alguna pregunta, puede escribirlo por el chat o prender su micrófono. De parte mía, una consulta, doctor. Sí. Más o menos, en estos tiempos usted no está más recibiendo los famosos pasantes en el hospital de traumas, ¿verdad? Y en este momento, hace un mes aproximadamente, un mes, 2 meses, que recién se está teniendo de vuelta los pasantes a nivel, ahí en el servicio de urgencia, pero eso ya va dependiendo de cada jefe de guardia, porque a nivel de lo que nosotros nos comentó nuestro jefe de la urgencia, no hay un papel o algo estipulado para que puedan volver otra vez a su respectiva guardia los pasantes, pero eso ya va a determinar de cada jefe de guardia si es que quieren o no que asistan los pasantes. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Te llegó una pregunta por el chat del Meet, doctor. No sé si quieres que te lo lea. Sí, ¿puedes leerlo? Ok. Dice, ¿cómo se enteran si hay falla en el drenaje en caso de que se detenga el drenaje? ¿Me puedes repetir la pregunta? Sí, claro. ¿Cómo se enteran si hay falla en el drenaje en caso de que se tenga que realizar un drenaje? De que se detenga, perdón. Si en el caso que hay un paciente con una correcta colocación en cuanto al tubo de drenaje pleural, si el paciente tiene un trauma, sea penetrante o cerrado, si tiene un hemotórax o un neumotor a la correcta colocación del tubo de drenaje pleural, se determinaría ecografía. Y si es que el paciente presenta un neumotórax, nosotros colocamos un tubo de drenaje pleural y vemos en nuestro colector si es que oscila o burbujea. Ahí van a ver una columna de aire cuando lleguen a hacer sus prácticas a nivel del hospital, si es que ven en ese momento, cuando se coloca un tubo de drenaje pleural, tienen que ver la columna, si es que está oscilando o si burbujea, quiere decir que está en una correcta colocación del tubo, quiere decir que pasó la pleura a nivel parietal y visceral, y entonces quiere decir que está correcto en cuanto a esa colocación. Y si es que tiene débito, sea cero hemático, citrino o hemático, eso también quiere decir que está en una correcta colocación. Perfecto. Menciono otra vez la que preguntó, que se refiere directamente a... Me refiero a que está drenando correctamente y de repente deja de salir la sangre. No, y eso es, mayormente suele ser, en base a nuestra experiencia, los pacientes con trauma cerrado normalmente suele drenar 200 a 300 ml si es, la lesión es mayor, como ya mencioné, en un hemotrauma masivo. Si a la colocación drena 1500 o más de 2000, inestabiliza al paciente, va a cirugía. Pero mayormente, pacientes que tienen un hemotórax, o sea, por trauma cerrado o penetrante a la colocación da 200 300, suele, suele dejar de tener débito. Eso es normal. Obviamente, a 200 a 300, si es que deja de tener débito, es normal. Si es que mayor a eso, continúa con un débito constante, ahí sí tenemos que alarmarnos y poder determinar otras maniobras para poder ver cuál es la causa de su débito persistente. Perfecto. Y la otra pregunta dice, ¿cuánto tiempo tardan aproximadamente en controlar el trauma torácico?
En este caso, si el paciente tiene en cuanto a un trauma cerrado, si tiene un neumotórax simple, grado 1, se le deja en observación al paciente mayormente a 6, 8 horas. Se le controla a las 6 horas con una radiografía de tórax de control. Si el paciente no presenta deterioro en la función pulmonar, de saturación, está estable, a la radiografía de tórax no aumentó el neumotórax, nosotros ahí le damos de alta. En caso contrario, si es que aumentó el neumotórax en la radiografía de control, desatura al paciente, hipoventila, se le coloca el tubo de drenaje pleural y normalmente se le controla con el tubo de 3 a 5 días mayormente, algunos pueden llevar a una semana, a 7 días. Se le realiza una nueva radiografía de control llegando al quinto, al séptimo día, si tiene una buena expansión pulmonar, si ya no tiene débito, si ya no oscila ni burbujea el colector de suelo fisiológico. En ese caso, se pinza la radiografía, se pinza el trocar del tubo de drenaje pleural, se realiza la radiografía de control y le retiramos el tubo y el paciente va de alta.